La guerra. La guerra nunca cambia. Cuando el fuego atómico arrasó la Tierra, aquellos que sobrevivieron lo hicieron en refugios subterráneos. Cuando se abrieron, sus habitantes partieron hacia las ruinas del antiguo mundo para crear nuevas sociedades, estableciendo pueblos y formando tribus. Varias décadas después, lo que había sido el suroeste americano, unido bajo la bandera de la nueva República de California, se consagró a los valores de democracia y a la ley del antiguo mundo. A medida que crecía la República, crecían sus necesidades. Los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del Mojave. A su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río Colorado. La RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Hoover y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La República lleva 4 años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Al otro lado se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. El Strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el Sr. House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el Strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. ¿A que no sabes quién se está despertando por aquí? Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón. ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjena. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Has conseguido despertarte, que no es poco. Vaya, sí me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el Dr. Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh?
¿Qué tal te fue? Bueno, en general yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si has recuperado todas tus facultades. Me sorprende que alguien haya osado meterse contigo. Pero si estás como para cazar sanguinarios con un látigo. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Para esta prueba que viene a continuación es importante que te relajes. Siéntate. Muy bien. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Perro. Casa. Noche. Enemigo. Ligera. Madre. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero, no soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Me enfrento a los problemas directamente. Casi hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. Bien. Bien. El último. Bueno, no tengo nada con qué compararlo, así que será mejor que eches un vistazo a los resultados.
Antes de darte el alta definitiva, necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia, ni nada por el estilo. Estupendo, pues creo que ya estamos. Ven por aquí, voy a echarte un vistazo. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada, pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no se meta contigo por ir con esas pintas. La verdad es que nunca ha terminado de convencerme. No hay de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con Sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas, si te hieren ahí fuera, vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Eso sí, de ahora en adelante, procura que no te maten.